No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Bueno, este era Cristina Fernández de Kirchner hace un año, cuando se hace pública la condena, ¿no? Algo que Cristina ya había anunciado, me quieren presa o muerta, había dicho previamente incluso al atentado, ¿no? Que fue que se cumplió un año ahora. Siempre me equivoco, es 1 de octubre, ¿no? 1 de septiembre. No, 1 de septiembre, el intento de magnicidio, Cristina. Y en este caso, hoy se cumple un año de esta condena y este histórico video, ¿no? En el que Cristina directamente le habla a Manieto diciéndole algo que va a pasar ahora, ¿no? Y que Cristina ya confirmó, me quedo en la Argentina, ¿no? Sacó un videito, algo así como diciendo voy a estar en el Instituto Patria. Sí, fue un video junto con la cámara, cerrando la gestión el día de ayer, y además, bueno, sí, saludando, agradeciendo y diciendo yo no me voy a ningún lado, palito para Alberto, me van a ver acá a 2 cuadras nomás en el Patria, dijo, así que cualquier cosa que necesiten ya saben dónde estoy, decía Cristina ayer. Tiró un poco eso, veremos también, más allá de su presencia en Buenos Aires, qué rol tenga en el próximo gobierno, ¿no? Si realmente va a ser... hasta ahora lo vemos difícil, ¿no? Por lo menos esto como término de olfato, como una de las figuras de la oposición, la verdad que lo vemos complejo, por lo menos Cristina sin salir a plantear todavía grandes elementos alrededor del gobierno de Javier Milei, sobre todo de qué figura y qué rol va a tener. Bueno, veremos ya exactamente qué es lo que pasa. Recordemos que esta causa es la de los fiscales Luciani y Mola. ¿Se acuerdan? Que sí. Es el fiscal que hace toda esta locución así estrombótica para hablar de la culpabilidad de Cristina y demás. Bueno, es esa causa es la que hoy se cumple un año de esa condena de 6 años inhabilitada a ocupar cargos públicos. Exacto. Bien, vamos a hablar un poco sobre el plan de Milei. Tiene y pretende suspender la pauta oficial. Esto es algo que se dijo el día de ayer en TN, lo dijo este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Sí. Nicolás Wiñaski. Wiñaski, ahí está, no me acordaba el nombre. Lo anunció Nicolás Wiñaski en TN. Uno de los grandes chicos que ha preparado el señor Jorge Lanata. Sí. Se formó mucho parte de periodismo para todos, sí. Cuando estaba la ucraniana. Sí. No, él es un avesado periodista. Sí. Bueno, vamos a escucharlo porque ayer anunciaba esto que no es oficial. Pero a ver. Esto. Hasta ahora, lo que se sabe es que Javier Milei va a anunciar una suspensión de la publicidad oficial de la Presidencia de la Nación durante un año. No va a haber publicidad oficial para los medios, ni gráficos ni audiovisuales durante un año. Es una medida que está incluida en esta ley que se va modificando. Ahora están reunidos. Atención con esto. Hasta ahora... No es la primera vez que este hombre pueda decir algo que es falso. No, quiero dejar claro. dejar esto en claro porque... Pero aparte, ¿a quién le va a suspender la pauta oficial? Dijo igual como a medios gráficos y audiovisuales. No, ya sé eso. No dijo a los medios que le hicimos campaña. No, claro, eso. A mí me... mira cómo te mira Conan. Bueno, quizás hace lo mismo que hizo Alberto. ¿Qué hizo Alberto? Nada hizo Alberto, pero la pauta continuó. Por eso, continuar la pauta como estaba, profundizar las diferencias entre la pauta a un sector privado muy concreto y un conglomerado como es el Grupo Clarín. Qué culiado que ha sido Alberto. Sí. Yo creo... A ver, va a ser muy difícil. A mí va a ser muy difícil destruye... balancear, porque es verdad que,
las insuficiencias están clarísimas, las debilidades y sobre todo la poca proeza a la hora de construir epopeyas es una característica. Es verdad que también hay un contexto histórico. Al tipo le han pasado todas. Sí, Eso también pero bueno, dale, Faltaba que llegaran los marcianos, otra de no las puedes frases. distribuir tan mal la pauta oficial. Faltaba que llegaban los marcianos, pero nosotros nos reímos de Llegaron eso. igual, Y chicos. la NASA, acá en la Argentina, Anunció que había confirma que había vida extraterrestre con esa fue- con Daniel Filmus al lado. Es la única que ves que se alinearon los planetas para Alberto, ¿no? En una Sí. frase. Pero, Sí. pero es increíble. Excelente. No, yo creo que si no existiera el menemismo, el gobierno de Alberto es el peor gobierno peronista. Sí, bueno, muchos podríamos decir que. No, bueno, el menemismo asumió como peronismo. Hay que Ya lo hacerse dice- cargo de las Mira, cosas. si no me equivoco, es la verdad número 13, que dice que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. No, bueno, pero asumen como gobiernos peronistas. Hay que hacerse cargo de lo que es. No, bueno, pero. No, Uno puede asumir, No, el pero- peronismo, el gobierno peronista no es lo que vos querés y lo que asume. Es lo que asume. No, no es lo que asume. Sí. Justamente. No, perdón. Se asume como gobierno peronista, Perdón. se enuncia como Voy a- gobierno peronista. Se de enunció esta como manera gobierno peronista. convoco al señor Gabriel Hernán Kudrik a que exponga las diferencias entre alguien que asume No, como un yo ya he gobierno tenido esta peronista discusión con Gabriel Kudrik. pero la doctrina es una. No, yo entiendo que la doctrina sea una. Y bueno. De acá que se cumpla. Entonces el ejercicio de la doctrina o no te hace ser o no un gobierno peronista. Bueno, no. Para mí no es así. Si vos asumís como un gobierno peronista, Macri Te van a Macri criticar asumió como- como peronista. no asumió Sí, como ¿cómo que no? peronista. El primer, pero No, si es del PRO, ¿cómo va a asumir como peronista? fíjate el acto de Mauricio Macri con Hugo Moyano el 15 en el Con la año estatua de Perón. con la estatua de Perón. Me acuerdo, sí. Sí, pero Antes no de asume como asumir, peronista. antes de asumir, unos días antes de asumir. No asume como peronista, Bueno, eso asume es- como integrante del PRO, no es lo mismo. Pero ¿qué es el qué Vengan es- a discutir al chat y ¿Qué es esgriman Horacio su Rodríguez opinión. Larreta? Esgriman su opinión, porque acá qué le es hace una grieta. Cristian Ritondo? Nos vamos a pelear a muerte por esta discusión, porque yo creo lo contrario. Pero bueno, no es una cuestión de creer o no. No, lo contrario. sí es una cuestión de creer. No. Sí, porque La doctrina Menem, es una Menem sola. asumió como gobierno peronista. Claro, Alberto asumió como como partido Pero, justicialista. ¿y no te parece que Que ejerció, vos decís que ejerció peronismo. Yo te digo que no. Yo te digo que no ejerció la doctrina peronista. De hecho, Menem todo lo contrario. Algunos Bueno, van a pero- decir, tenía rasgos de conducción peronista, sí, sin lugar a dudas. Pero aspectos. ningún gobierno entonces va a ser peronista? ¿Cómo que no? Sí, No. ¿Cómo que no? Sí, quien No. vaya hacia un proyecto de una patria justa, libre, soberana. Claro, pero entonces ninguno cumple con toda la doctrina. No lo cumple quiera. Néstor, no lo cumple Cristina. No, sí, claramente ahí hay unos aspectos que Hay uno- aspectos, pero no cumple con toda la doctrina. yo es creo lo que sí que mismo. fueron gobiernos, yo creo que sí que fueron No, gobiernos yo también peronistas. creo, pero me parece que todos los gobiernos que asumen como una coalición peronista son peronistas. Le faltó quizá a ese proceso Después está el termómetro. algo que han tenido tanto el proceso peronista encabezado por Juan Domingo Perón como otro gobierno nacional y popular como el de Irigoyen, que es el empoderamiento de un sector del pueblo, ¿no? El irigoyenismo empoderó a la clase media, el peronismo empoderó a los trabajadores y el kirchnerismo tuvo más una faceta de recuperación económica, dignificación alrededor de algunos derechos y mejoramiento claramente de los niveles de vida. Y se llegó hasta ahí. Está bien, es la etapa que tocó. Quizá faltaba cuál es el actor social que había que empoderar, ¿no? Y bueno, Falta Quizá por término histórico No hubo podría haber sido el reestatización de un montón de piqueterismo, empresas. Hoy UTEP, y ese sector me imagino como relato histórico y como aparición y demás. si nos ponemos tan finitos, el gobierno de Néstor y Cristina no son peronistas. Son kirchneristas. Si nos ponemos tan finos. No, bueno. ¿Querés que nos pongamos finos? Nos ponemos finos. Yo me pongo en fino, sí. Bueno, entonces y creo- ningún gobierno es peronista, solamente de Perón. No hay gobierno. O sea, sí, después, claramente, si me preguntás a mí, Menem no llevó adelante la doctrina, al contrario. Llevó parte de lo que son las banderas de entrega, que son justamente las contrarias. Claro, pero uno no puede decir, bueno, este no es después de que termine. Inclusive creo que muchos de los elementos que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina también se aferraron a las principales banderas del peronismo, como por ejemplo un embate concreto contra el Fondo Monetario Internacional. Claro.
pagándole, digamos, ¿no? Sí, pero sí, después pero- diciéndole, bueno, listo. Por el tema de la ampliación de derechos también, en el primer peronismo hubo una ampliación de derechos muy importante, cívicos sobre todo, y en la etapa kirchnerista hubo ampliación de derechos de otra generación. Sí. Claro. Que podemos tomarlo como un denominador común de lo que puede ser una entidad política peronista. La ampliación de derechos, por ejemplo, te hace peronista. Es que ¿no? sí. Obviamente en la época de Perón, otros derechos. Y bueno, y en el de Alberto otros. también hubo ampliación de derechos, hubo Claro. cosas buenas. Sí, sí, sí. Entonces tiene matriz peronista. Una faceta sí. No deja de ser un gobierno peronista. Para mí la socialdemocracia es otra cosa. Bueno, no, sí es socialdemocracia lo de el peronismo. El peronismo es profundamente capitalista. Pero bueno, es una discusión bastante amplia. Muy Si la interesante. queremos. Muy, Sí, muy- sí, te a mí, trajo me, la a mí me mesa. encanta, A mí, ¿eh? sí. Si A querés mí le me robamos una hora doble las Eh, campanas A y mí seguimos. yo me salgo de la vaina para hablar, Claro. pero no quiero Es un poco parte robar de minutos. eh, Pero muy interesante, Ari, sí, la verdad que... y construir incluso otro modelo. A ver, el de peronismo país. fue la revolución industrial de nuestro país. Sí, sin lugar a La dudas. revolución industrial criolla de nuestro Total. país. Con el capitalismo humano. Yo creo que ¿no? si se hubiera seguido con el plan quinquenal, con Plan los- quinquenal tomado de la Unión Soviética, ¿no? Sí. bueno, si se hubiera seguido con Sí. el primero, retomar el primero y avanzar con el segundo, que recomiendo mucho ir al CCK, creo que todavía debe estar expuesta todo el plan del segundo plan quinquenal. Ujú. Yo creo que si se hubiera seguido con eso, que en los gobiernos de Cristina y de Néstor hubo algunos matices con, por ejemplo, la reparación histórica ferroviaria, Sí. bueno, hubiera sido peronismo en su máxima expresión, pero fue kirchnerismo, si los ponemos finos. Pero para mí No, todos no, los y- gobiernos a que ver, se asumen como y- peronistas al incluso asumir con una coalición son peronistas en todo el gobierno. Y el kirchnerismo también ha construido eso, como relato histórico incluso, ¿no? Pero aparte- bueno, somos el tercer Claro. el tercer gobierno nacional y popular o el tercer periodo histórico del siglo XX y concretamente con el inicio del siglo XXI. Aferrándose a esto, a Irigoyen Perón, ¿no? Similar a lo que Perón hacía con San Martín Rosas Perón. Claro, bueno, me estabas leyendo la mente, porque yo creo que el peronismo es parte de una historia argentina de las diferentes etapas de lo que es el nacional y popular. El rosismo fue nacional y popular con sus características propias, el peronismo fue nacional y popular con sus características propias, el peronismo de los 70 fue nacional y popular con sus específicas características propias, y en una Argentina que había una ebullición revolucionaria muy importante, y la llegada de Néstor y Cristina es una identidad nacional y popular con sus características propias de un mundo globalizado donde era muy difícil quizás traducir el peronismo de los años 40 Claro, por y siglo eso- XX, porque otro mundo, ¿no? Me parece que la doctrina hoy por hoy tampoco es realizable en su máxima expresión. Entonces, o sea, si nos ponemos en esos Moreno no podría puntos gobernar, finos, por ejemplo. y aparte que el gobierno de Isabel Perón fue un gobierno peronista, más allá de lo que pasó después. Ujú. O sea, digo, no deja de serlo. A eso No, es lo no. que yo me refiero. Em, No podemos esgrimir una opinión sin decir que este fue un gobierno peronista, porque de última también hay que aceptar esos errores que construye el peronismo. Perón No, también corrió a los compañeros de la Una plaza. cosa es la afiliación, una cosa es la afiliación que tenga el gobierno o, por ejemplo, en este caso, que los partidos de estructura y de raigambre popular peronista estén integrados en esa coalición de gobierno, o sean parte de ese gobierno, o sean la conducción de ese gobierno. Y otra cosa es el ejercicio de la doctrina. Claro, Hablar bueno. de una patria económicamente libre. Para mí, por ejemplo, yo- Pero no deja de ser un gobierno peronista. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Para mí no, para mí hay una caracterización de la gestión de gobierno, que eso es la diferencia. Vos podés denominar que un gobierno es algo en términos de identidad y la discusión acá es que yo te hablo de la gestión. La gestión para mí no es una gestión peronista. lo saco un poquito de... Simplemente ese elemento, y perdón, sí tengo una digresión ahí alrededor del concepto del peronismo como fervientemente capitalista. Gran parte de la construcción de la propuesta política peronista a la hora de, por ejemplo, la verdad número 10, que es el abrazo de amor al pueblo, de justicia social y ayuda social, rompe las lógicas de funcionamiento del capitalismo, porque propone justamente métodos de igualdad social, incluso de vivir de la misma manera, sin una cuestión de lucro por detrás, más allá del latiguillo de la marcha
Sí, pero para mí no es exento. No lo hace anticapitalista. Del porque capitalismo. no es anticapitalista. El Claro. peronismo tampoco es estatista. Habla de una relación, obviamente con una fuerte presencia del Estado, e incluso en un estado de bienestar, pero con una articulación con los privados. Es que para mí Privados el al estado de servicio bienestar- de ese modelo de país. El estado de bienestar es con el capitalismo. Claro, sí. Pero no O sea, y pasa, entonces... no pasa, yo por mi formación ideológica, yo no considero que Gorbachev sea un comunista, por ejemplo. Claro. Y ha sido primer ministro de la Unión Soviética y máximo responsable de la caída de la Unión Soviética, ¿no? ¿Es socialista Gorbachev? ¿Es marxista Gorbachev? Nos pasa lo mismo. Y así unos cuantos, ¿eh? Pol Pot, por ejemplo, en Camboya, que mató a 3 millones de camboyanos bajo las banderas del marxismo-leninismo. ¿Podemos considerarlo un marxista? Fue una vergüenza para nosotros. De hecho, Vietnam sacó, por suerte, ese criminal de guerra. Todo un debate, ¿no? Porque es un debate platónico. Ustedes saben que Platón, la rosa... Existe la rosa perfecta y alrededor de la rosa perfecta hay modelos de rosa, ¿no? Claro. Entonces, como muy elástico todo, ¿no? Y hemos aprendido con el tiempo, incluso el socialismo, no ser dogmático. Antes había un manual de Stalin que decía el socialismo es así, y te aparece la Revolución Cubana. Que te rompe todos los libros. O sea, ¿qué pasó? Un grupo guerrillero toma el poder y no es la clase obrera en la fábrica, como pasó en 1917. Y la historia tiene esto, ¿no? Es que es Y el peronismo también tiene justamente eso. el avance de la historia y Sí. la modernidad. Exacto. Pero bueno, vamos Y a seguir. una linda... Lindo debate, me gustó. Vamos a seguir Sí, discutiendo. Te rebanco interesante. en esta, Y sobre todo interesante para charlar porque lanzaste algunas líneas alrededor de una época de nuestra Argentina muy compleja, que sobre todo es la década del 70, pero principalmente desde el 72-73 hasta el 75, ¿no? Este periodo tan discutido, y sobre todo en el cual se expresan contradicciones hacia el movimiento nacional y popular. No, y que sí. mucha gente realza la figura de Isabel Perón hoy. Como gobierno, sí, hay muchos que lo Moreno. plantean como gestión de gobierno. Por eso. Sí, yo en algunos aspectos en eso estoy de acuerdo en términos de gestión de gobierno. Después hay cuestiones que no se pueden desconocer. Es Digo, que para mí hay por una cuestión ejemplo, de quién te acompaña en un gobierno. las frases Depende del de lo- combate al terrorismo, por ejemplo, los decretos del combate al terrorismo firmados del 75, que yo con esto no quiero hacer una comparación asquerosa y desagradable, pero bueno, es parte un poco desde donde se ancla también la dictadura para hablar de Sí, que la situación de complejidad en la Argentina era previa al 24 de marzo, ¿no? Esto es el argumento de los genocidas, pero de la misma manera podría plantear que durante el kirchnerismo, por ejemplo, se firmó una ley antiterrorista, que habla principalmente de los aspectos para perseguir a referentes Sí. políticos, Sí, digo, sí. ¿no? Y se persiguió a referentes Y políticos entre otras durante el cosas, kirchnerismo. la compañía, y yo lo voy a decir porque tenemos incluso la bandera atrás y lo hemos discutido incluso cuando escuchábamos estas frases, incluso Eve planteando que eso no debería ser una preocupación para el pueblo argentino porque este era un gobierno, porque ese, en este caso el de Cristina, era un gobierno compañero y no iba a perseguir a militantes y demás. El problema es que las leyes quedan. Que esa era un poco la discusión de la etapa. Bueno, ponele solo que las ponele que leyes este quedan. gobierno no lo haría, más allá que había los casos, Sino que hubo muertos durante el gobierno kirchneristas ¿no? y hubo persecución a persecución a compañeros. trabajadores, digo. Tenemos Recordamos la histórica expresos. apertura de sesiones de Cristina Fernández de Kirchner en, si no me equivoco, 2012, 2013, Sí. hablando de los petroleros de las Heras, ¿no? Un conflicto que obviamente tuvo también la detención de un sector de estos trabajadores. Quizá una de las, para mí, la peor apertura de sesiones. Sí, porque fue un par de perlas hubo ahí también. Fue la de las vacaciones de los dos Sí, que maestros. también generó un malestar en mi gremio. Fue la sesión haciendo amigos, ¿no? Post Pero, 54%. Claro, sí. Cosas de la historia que hemos recorrido un poquito en este salpicón. Pero bueno, ahora a la hora Es de como dijo discutir... Bourdieu, el Estado, más allá de su ideología, tiene una pata derechista y una pata izquierdista. Más en los sistemas progresistas. Sí, total. y Bueno, nosotros- China es comunista, pero es profundamente capitalista. Digo, ahí En Davos siempre propugna por el libre comercio, tenés, mientras sin Estados ir más Unidos no. lejos.
Pero bueno. Vamos a seguir discutiendo alrededor de algo que seguramente nos tendremos que quemar las cabezas en pensar, bueno, ¿qué carajo es el peronismo del siglo XXI? Existe, como me ponía en duda recién la queridísima María Lippi, la aplicación de la doctrina peronista en este escenario. Nos alcanza. Con Tengo las una tres pala de banderas. Alberto. ¿Eh? Programa de Mauro Viale cuando vivía el señor Viale. Sí. Dijo, me tienen podrido con eso de las verdades peronistas, dijo una vez en América 24. Bueno, La ahí gran tenés. pregunta es, Sí. ¿alcanzan las tres banderas, las 20 verdades y la doctrina? Orne se fue porque dice, estoy haciéndole señas hace un... Es que cuando hablamos de peronismo nos ponemos así. Perdón. No, encima mirá, esto era una nos ronda de falta, audios. sí, era una ronda de audios. Y, Cuando hablan de todo se ponen así. sí, y acá nos acompaña siempre el general Evita Vas a y tirar Néstor. todo, Franco. No, la copa la dejo acá, Guarda, mira. Ahí está. guarda Vas el a Diego, tirar el todo, gauchito Gil, por Franco. favor. Bueno, se queden antes acá. de que Orne se vaya, porque no quiero que se vaya, vamos a escuchar un tema y ya venimos. Ojalá